claramente grabar la clase. Yo les pido el favor que si se me olvida me ayuden a recordarlo. Se me olvida generalmente, es para mí como tan difícil acordarme, no sé por qué. Pero bueno, se me olvida. Entonces, bueno, ya estoy grabando. Entonces, a partir de acá, vamos a tener algo, y es que estos átomos entonces van a compartir electrón con otro, van a buscar que otro átomo les comparta el electrón. Y la palabra clave aquí es compartir, porque cuando yo comparto quiere decir que ese átomo, ese electrón, no se pasa para este átomo, es decir, no lo pierde el que lo está compartiendo, o sea, los dos van a tener ese átomo y ahí ese electrón, y ahí es donde se forma un enlace. Y ese enlace es un enlace de alta energía, que le da mucha estabilidad a las moléculas. Entonces, en organismos biológicos, en organismos vivos, es importante que tengamos en cuenta que generalmente cuando una estructura necesita estabilidad muy alta, que no necesita mucho dinamismo, y cuando me refiero a dinamismo es que como que en un momento dado necesita estar de una manera y rápidamente necesita cambiar la estructura, sino que necesita mantenerse siempre estable en la misma forma, mantener esa estructura, generalmente vamos a encontrar este tipo de enlaces covalentes, son enlaces de alta energía, muy difíciles de romper, no imposibles, lógicamente, pero se requiere una actividad enzimática y también gasto energético para poderlo romper, generalmente hidrólisis. Bien, eso es un enlace covalente. Voy a pasar aquí a hablar de lo que es entonces un átomo electronegativo y una molécula polarizada. Entonces, cuando nosotros hablamos de un átomo, que un átomo es que se forma un enlace covalente entre dos átomos. A partir de esto, aquí tenemos un ejemplo que es la molécula del agua, un oxígeno y dos hidrógenos. Si ustedes se fijan, entonces aquí se están compartiendo electrones y aquí ya se formó ese enlace covalente. Pero entonces eso hace que cuando tengamos generalmente átomos muy electronegativos como el oxígeno, ¿qué otro átomo es electronegativo, muy electronegativo? Que conozcan ustedes por ahí. El flúor. El flúor. Por ejemplo, estos son átomos muy electronegativos que van siempre a mantener, a pesar de que hagan un enlace covalente fuerte con otra molécula, van a tener una carga parcial negativa y por lo tanto se genera una carga parcial positiva. Esto genera que haya una carga asimétrica y por lo tanto nosotros podemos decir que ese átomo, esa molécula que tiene dos átomos unidas, van a tener un dipolo, ¿sí? Van a tener un ladito que es parcialmente negativo y otro ladito que es parcialmente positivo. Y eso hace que haya una asimetría de cargas. Eso quiere decir que es una molécula muy polarizada porque tiene un lado positivo, otro lado negativo, y eso le permite pues hacer interacciones en el medio donde ella esté. Por otro lado, podemos hablar de un átomo electronegativo. ¿Qué es un átomo electronegativo? ¿Qué entienden ustedes por esa electronegatividad? Que ahí están las diapositivas. Bueno, básicamente, Laura Sofía, dale. Pues es como la facilidad que tiene un átomo de atraer electrones cuando se hace algún enlace, Exacto. ¿no? Exacto, entonces es lo que hablábamos ahorita con relación a cuando un átomo no tiene completa su última capa de valencia. Entonces, en esa última capa, si a él le faltan un electrón o dos electrones o tres electrones, ya es un átomo demasiado inestable que desesperadamente, entre comillas, está buscando llenar esa última capa de valencia, por lo tanto, puede llegar a romper otros enlaces que son estables para poder asegurar, digamos, su estabilidad en ese sentido. Entonces, un átomo muy electronegativo es aquel capaz de atraer electrones de otros átomos para poder mantener como un equilibrio químico y poder mantener esos enlaces. Entonces, como les decía ahora, átomos muy electronegativos, oxígeno, flúor, ¿qué otro? El cloro. Cloro. Vamos a ir viendo más de estos ejemplos adelante. Ok, entonces cuando hablamos de moléculas polares y apolares, pues nosotros aquí tenemos que volver otra vez a esa idea de que los átomos pueden tener unas cargas parciales positivas y negativas. Entonces, una molécula polar, normalmente debemos asociarla con una molécula que puede tener una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Es decir, que tiene una distribución asimétrica de las cargas. Y esa molécula, por tener esas interacciones, esas cargas asimétricas,
puede interactuar muy fácilmente con otras, porque tiene con qué interactuar, tiene una carga positiva y una carga negativa. Pero podemos tener moléculas apolares que generalmente no tienen una asimetría en la distribución de esas cargas. Por lo tanto, no tienen un lado positivo o negativo, simplemente están neutras en términos de carga. Por lo tanto, no pueden interactuar con nada, ¿sí? Entonces, cuando no pueden interactuar con nada, pues simplemente van a tener más bien una interacción con ellas mismas, porque, o pues con moléculas de su misma naturaleza, de su misma naturaleza química. En ese sentido, entonces estas moléculas son moléculas apolares que no pueden hacer interacción fácilmente con otras moléculas. Entonces, por ahí ya vamos definiendo varias cosas. Ya hemos hablado de lo que es un enlace covalente, dentro de eso la formación entonces de moléculas que tienen una carga parcial positiva, es decir, que son polarizadas. Hablamos de los átomos que son electronegativos, y estamos hablando entonces de moléculas polares y apolares en términos de esa distribución asimétrica o no, o distribución equilibrada de cargas, donde ya no pueden interactuar las moléculas. Entonces, hay muchas moléculas que tienen, las moléculas biológicas en general, van a estar formadas por este tipo de moléculas. Van a haber moléculas polares, como también van a haber moléculas apolares y que son necesarias para el funcionamiento de la estructura. Es importante que esto lo tengamos bien claro allí. El otro punto que es importante tener claro es el proceso de ionización. Cuando nosotros hablamos del proceso de ionización, nos referimos a la forma como se generan los iones en una solución o en un entorno biológico. Entonces, aquí cuando hablamos de la electronegatividad ahora, pues los átomos que son muy electronegativos capturan electrones de otros átomos durante reacciones químicas. Pero entonces aquí ya se captura ese átomo, ya no se comparte, sino que se toma ese átomo, y entonces cuando ese átomo es capturado o es obtenido, pues se puede formar lo que conocemos como un anión o un catión. Entonces, el anión es el que tiene un electrón extra y el catión tiene electrones que pues acaba de perder. Esos iones que se generan allí, entonces nos van a permitir hacer otro tipo de enlaces que ya los vamos a mencionar. Adicionalmente, este tipo de iones también pueden generar, o este proceso de ionización puede generar átomos que son muy inestables, que se conocen como radicales libres, o moléculas que no tienen electrones pareados y necesitan, nuevamente entre comillas, desesperadamente, encontrar electrones para llenar su última capa de energía. Por lo tanto, pueden romper enlaces que deben estar estabilizados, que deben estar pues bien para que la molécula o la estructura que tiene ese enlace funcione bien, pero los radicales libres lo que pueden hacer es romper la estructura para él tener esos electrones, y pues va dañando la estructura de ese órgano o ese tejido o ese individuo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, dudas. Sí, profe. Listo, si llega a haber alguna duda o algún comentario que ustedes quieran hacer, me lo ponen por acá por los comentarios, y si hay duda y no quieren decir como que, bueno, de pronto yo les pregunte como esto queda claro, y si hay alguien que todavía no quiere como hablar, quiere de manera anónima, entonces marca esta cosita, este signo de interrogación para yo poderme devolver. Profe, ¿podrías repetir el código de Menti, por favor? Sí, espérate, no entiendo por qué se salió. Espérate un momentico, lo voy a volver a poner acá. Dale. 270471. ¿Puedes repetir lo de los radicales libres otra vez? Sí, claro. Entonces, lo de los radicales libres es que básicamente ionización es lo mismo que enlace iónico. No, no es lo mismo que enlace iónico. Es una buena pregunta. Ya van dos preguntas acá importantes. La primera, cuando hablamos de los radicales libres, estamos hablando de átomos que son muy inestables y se generan por un proceso de ionización. Es decir, que esos átomos pues van a ser inestables en términos de su última capa de energía. Lo que estamos hablando es la misma lógica que hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Qué pasa con un radical libre? Que son átomos que de verdad son muy inestables, que están libres en el medio. Puede ser el peróxido, el oxígeno, ese tipo de moléculas. No el oxígeno solo, pero sí se me fue el nombre de del peróxido. Es un ion que puede
desestabilizar otros enlaces para mantener su última capa de energía estable. Entonces eso hace que puedan romperse otros enlaces que son importantes y, por ejemplo, una de las consecuencias en el organismo, en los seres humanos, una de las consecuencias de una alta concentración de radicales libres es un envejecimiento prematuro. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas pueden suceder cuando hay una carga o una concentración muy alta o una generación muy alta de radicales libres dentro del organismo. Entonces, es bien importante tener en cuenta que esos radicales libres son iones, que son átomos muy inestables, que están buscando completar su última capa de energía. El proceso de ionización no podemos pensar que es lo mismo que el hacer un enlace iónico. Una cosa es que se cree el anión y el catión, una cosa es que se forme el ion y otra cosa es la interacción, que es lo que vamos a ver acá. La otra cosa es que ya un ion se pueda unir con el otro por atracción de cargas. Son dos cosas diferentes. Entonces, digamos que un enlace iónico, pues nosotros lo llamamos enlaces iónicos, pero son más que enlaces, interacciones iónicas. Y lo vamos a ver ahorita. Yo creo que con lo que vamos a ver acá queda mucho más clara esa duda que tienes sobre los ionización y los enlaces. Hablaban que puede convertir en un radical libre, ¿puedes explicar? Sí. Profe, molécula polarizada y molécula polar es lo mismo. Molécula polarizada. La molécula polarizada, y sí, es lo mismo, tiene una simetría de cargas. Cuando hablamos del agua, que puede generar esos radicales libres, pues ahí, ¿cuál sería un radical libre alto? O que pueda generar problemas el oxígeno. Entonces, cuando tenemos moléculas de agua, y también eso tiene un impacto fuerte, por eso la necesidad de los buffers en las reacciones químicas, en las reacciones biológicas, es que cuando yo tengo la molécula de agua, si la molécula de agua se rompe, él va a producir mayor cantidad de hidrogeniones y mayor cantidad de oxígenos que quedan libres en el medio. El oxígeno de por sí es un átomo electronegativo y él podría funcionar como un radical libre, que va a estar rompiendo otros enlaces para poder formarse. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de ese tipo de... Listo, radicales de envejecimiento, ya voy para allá. Entonces, cuando se liberan o se disuelve el agua, se pueden entonces tener esos hidrógenos y esos oxígenos, y el oxígeno principalmente funcionaría como ese radical libre. Entonces, por eso la necesidad de buffers en las reacciones biológicas. Ahorita vamos a hablar de la amortización o los amortiguadores en las reacciones, porque cuando hay mucho oxígeno o cuando hay mucha hidrogeniones en el medio, pues pueden afectar la estructura de proteínas, y ahí es donde viene, pues una de las afectaciones puede ser esa, interacciones o formación de atracciones electrostáticas o rompimiento de enlaces que deberían estar formados. No sé si se me pasó a responder alguna de las preguntas que me han hecho hasta ahora. Ya, lo del envejecimiento prematuro. Cuando nosotros tenemos muchos radicales libres, yo no sé si ustedes han estado escuchando mucho o si lo han escuchado en algún momento, cuando nos hablan de dietas para disminuir radicales libres, dietas o medicamentos para disminuir radicales libres en el organismo. Una de las consecuencias, y eso se ocurre porque una de las consecuencias de tener radicales libres es la destrucción o la deformación de algunos enlaces entre moléculas importantes que empiezan a deteriorar tejidos, debido a la presencia de estos radicales libres, por la ingesta de alimentos que pueden generar o producir a nivel metabólico esos radicales libres en el organismo. Entonces el envejecimiento prematuro se relaciona con eso, porque si yo tengo átomos inestables en una gran proporción y en este sentido empiezan a deteriorar, digamos, enlaces o partes de mi tejido, pues yo voy a tener un deterioro fisiológico mucho más rápido que si tengo una alimentación más balanceada, que produzca menos radicales libres en el organismo. No sé si ahí ya te queda un poco más clara esa parte de los radicales libres y el envejecimiento. Listo. Entonces, vamos a avanzar. Súper. Ok. Entonces, cuando hablamos nosotros de la ionización, como les decía, voy a retomar ahí, la ionización me produce iones, me genera un anión o un catión. Entonces, ¿qué pasa después? Después vamos a tener que esos iones pueden interactuar entre sí.
Entonces aquí viene lo que vamos a hablar sobre, aquí viene lo que vamos a hablar, aquí viene el nuevo tema que son los enlaces no covalentes, otro tipo de enlaces. Entonces ya hablamos de un enlace que es de alta energía, un enlace donde se comparten electrones. Ahora vamos a hablar de los enlaces donde no se comparten, sino que hay interacciones electrostáticas y son enlaces de baja energía, que le permiten mayor dinamismo a las moléculas que tienen este tipo de interacciones. Entonces, en los procesos biológicos, donde se necesita estabilidad, pero también alto dinamismo, o sea, que puedan moverse rápido, cambiar la estructura y volver a formarse, muy probablemente lo que ustedes van a tener ahí son enlaces no covalentes. Y eso me gustaría que lo tengan aquí súper preciso en la cabeza, porque eso es lo que les va a poder a ustedes, les va a permitir entender procesos que vamos a entender o hablar más adelante. Entonces, cuando hablamos de enlaces no covalentes, vamos a entender que entonces son enlaces o atracciones que ocurren entre moléculas que son polares o no polares. Entonces, vamos a ver esos diferentes tipos de enlaces. Generalmente estos enlaces no covalentes son fuerzas atractivas que son más débiles, como les decía ahora, más débiles que los enlaces covalentes, que se pueden deformar, o sea, se pueden deshacer más rápidamente que un enlace covalente. Aquí no necesita energía para romper una fuerza atractiva de estas, pero fácilmente pueden reformarse y volverse a dañar esos enlaces. Juegan un papel muy importante en la dinámica celular, por lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí tengo un ejemplo donde vemos una proteína y vemos el ácido nucleico, un ADN, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos varias moléculas o varios enlaces no covalentes. Uno es el enlace iónico que ocurre entre la proteína y los fosfatos que están hacia la parte externa de la molécula de ADN. Y segundo, son todos los átomos de los puentes de hidrógeno que se están formando en el interior de la molécula de ADN. Entonces aquí viene otro punto bien importante, y es que a pesar de que individualmente los enlaces no covalentes son débiles en energía, en conjunto son muy fuertes y pueden estabilizar una molécula muy bien. Entonces la molécula de ADN está estabilizada por puentes de hidrógeno. Entonces, para poder romper o separar las dos cadenas de ácidos nucleicos, necesitamos energía o necesitamos compuestos que no permitan que se formen esos puentes de hidrógeno. Entonces, ahí es importante. Si son individuales esos enlaces, se rompen fácil, pero si son muchos enlaces de ese tipo, dan una estabilidad muy buena a una molécula, pero le dan también esa posibilidad de ser dinámica. Vamos a hablar entonces de qué tipo de enlaces, a qué tipo de enlaces nos estamos refiriendo cuando hablamos de enlaces que son no covalentes. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos primero del enlace iónico, como les decía ahorita. Sí, decimos que es un enlace, pero podemos llamarlo también atracción iónica. Entonces, después de que ocurre el proceso de ionización, se forma un anión y un catión, que es más o menos lo que estamos viendo acá, pero creo que acá, aquí ya no se me da el GIF. Qué vaina. Bueno, pero entonces aquí, digamos que está un sodio, un flúor, y aquí lo que pasó es que ya hay un catión y un anión. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que si este es negativo y este es positivo, aquí hay una atracción electrostática. ¿Qué va a pasar? Que ellos se van a juntar. Y son moléculas que son polares. Entonces, ahí se va a unir. ¿Por qué las atracciones o los enlaces iónicos en presencia de agua son débiles? Pues porque ya les dije que el agua tiene un átomo súper electronegativo, que fácilmente rompe este tipo de enlaces. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí con los enlaces iónicos? ¿Alguna duda que queramos como parar un momentico para aclarar acá con relación al enlace iónico? Bien, entonces pasemos a los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de los puentes de hidrógeno, entonces aquí es importante tener algo claro, y es que los enlaces de hidrógeno tienen como prerequisito que se haya formado un enlace covalente previo entre un átomo electronegativo y un hidrógeno. Entonces, el nitrógeno es un átomo electronegativo igual que el oxígeno, y si ustedes se fijan acá, en este caso se está uniendo previamente el nitrógeno con un hidrógeno y también el oxígeno con un carbono. O sea que previamente estas dos moléculas ya que se están formando acá han formado, en este caso, tienen un enlace covalente.
Por lo tanto, en este caso, esas moléculas van a tener también lo que conocemos como unos dipolos o unas cargas parciales, que son estas cargas parciales que ustedes están viendo acá. Eso permite, para el caso específicamente, y las cargas parciales que más nos interesan son estas dos. Esta carga parcial permite entonces que se pueda formar esto que estamos viendo acá, y es el puente de hidrógeno. Entonces, con el resto de carga que queda, después de haber hecho el enlace covalente con otro átomo, este oxígeno, ese átomo tan electronegativo que es el oxígeno, queda con una carga parcial negativa. Y el hidrógeno, después de haberse unido con otro átomo muy electronegativo, queda con una carga parcial positiva. Eso genera una atracción de cargas, y a eso le conocemos como un puente de hidrógeno o un enlace de hidrógeno. Importantísimo tener en cuenta que un puente de hidrógeno tiene como prerequisito la formación de estas moléculas previamente con la estabilización de esas moléculas con un enlace covalente. ¿Bien hasta ahí? Bueno, Profe, dime. o sea Dime. que en el puente de hidrógeno siempre, o sea, el hidrógeno siempre queda cargado parcialmente positivo con una carga. Sí, el átomo queda con una carga parcial positiva. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Profe, eso es porque el nitrógeno lleva su electrón más hacia él, ¿cierto? Claro, porque ahí ya hay una atracción, exactamente. Cuando imagínense que hay una nube de electrones en esta parte, entonces aquí lo que va a pasar es que esta carga positiva va a tender a llevar hacia cerca del nitrógeno, va a tratar de llevar esos electrones, pero por acá va a generar entonces una carga parcial positiva, que está libre de esos electrones. Lo contrario pasa con este. Aquí hay una carga parcial que se está interactuando, pero pues vamos a tener una carga parcial negativa relativamente fuerte que permite hacer esta interacción de atracción de cargas. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Estos enlaces de hidrógeno, así se necesitaría bastante energía como para romperlos, pero en sí, ¿qué es lo que podría romperlos? ¿La hidrólisis? Ojo, porque ahí es al contrario. Este tipo de enlace es un enlace no covalente. Es un enlace débil. No es un enlace covalente, o sea que para romperlo no se necesita, si es individual, temperatura, otro átomo electronegativo, ¿sí? O sea, aquí no hay problema. El problema sí sería poder romper este enlace covalente que hay acá. Ahí sí necesito mucha energía para romper esto, pero para romper esto no. Si es individual, no. Si es en montonera, sí voy a necesitar mayor temperatura, mayor proporción de temperatura, pero digamos que es algo que se puede hacer fácilmente. ¿Sí? Ok. Listo. Ven, ¿quiénes fueron las dos personas que participaron antes de ti, porfa? Que no anoté la participación de ustedes dos. ¿Me recuerdan, porfa? Yo, Diana León. Diana, bienvenida. Profe, es que se me había caído el internet y no me podía conectar. No te preocupes, tranquila, yo entiendo. Está súper que ya hayas podido estar acá. Igual empezamos a grabar la clase un poquito tarde, pero ya está grabándose. Listo. ¿Quién más me participó antes? Hubo otra persona que me habló, otra niña. Profe, pues yo hice la pregunta. Eso es lo que necesito. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces ya llevamos enlace covalente, enlace no covalente, ¿sí? Y dentro de enlaces no covalentes, enlace iónico y de hidrógeno. Muy bien. Vamos con el otro. Son las interacciones hidrofóbicas. Son también, Profe, dime, una pregunta. de una. Para los enlaces hidrógenos, pues no sé, yo antes me lo aprendí como con FON, que pueden hacer enlaces con flúor, oxígeno y nitrógeno. No sé si de pronto le ayude a alguien como aprendérselo así. FON, súper bien, Ajá. me encanta. Flúor, oxígeno y nitrógeno son los átomos más electronegativos que Sí. tenemos. Y gracias, Paula, genial. Está súper. Claro que sirve, porque esas son mnemotecnias que ayudan a recordar ese tipo de conceptos. Muchísimas gracias. Entonces, sí, se pueden hacer con ese tipo de átomos que son los más electronegativos, flúor, oxígeno o nitrógeno. FON, como nos lo estaba compartiendo ahorita Paula. Muchas gracias, Paula.
Listo. Pasamos entonces ahorita a los enlaces que son no covalentes, dentro de ellos interacciones hidrofóbicas. Entonces, estas interacciones hidrofóbicas ocurren principalmente en moléculas que tienen una carga, digamos, neutra. O sea, aquí no hay asimetría de cargas, no hay una parte parcial negativa y una parte parcial positiva. Son moléculas apolares, ¿listo? Entonces, yo les decía que este tipo de moléculas pues no pueden interactuar con otras. Entonces, ¿con quiénes pueden interactuar? Con ellas mismas, con moléculas con ellas mismas no, con moléculas de su misma naturaleza química más bien. Y lo que hacen ahí es disminuir la superficie de contacto con elementos o moléculas que son hidrofílicas o polares más bien, que son polares. Entonces, este tipo de moléculas son hidrofóbicas y es lo que nosotros comúnmente vemos en el agua y el aceite. Entonces, cuando vemos el agua y el aceite empieza a formar unas burbujas más grandes. Esas burbujas son interacciones hidrofóbicas entre el aceite, que entre gotas de aceite entre sí para disminuir esa superficie de contacto con una molécula que es polar como el agua. ¿Listo? Llevamos 3 interacciones o 3 enlaces no covalentes. ¿Cómo vamos hasta ahí en el recorderis? Bien, profe. Súper, se me olvidó poner aquí. Una pregunta. Dale, Luisa. Como tipo de ejemplo de interacciones hidrofóbicas pues, en nosotros, como en el organismo. Interacciones hidrofóbicas en las proteínas, por ejemplo. Ahí tenemos algunas proteínas, eso es importante porque la mayoría, digamos que cuando hablemos de estructura de proteínas, vamos a ver que tenemos algunos aminoácidos que van a permitir hacer interacciones no covalentes, pero vamos también a tener aminoácidos que no van a permitir hacer interacciones de atracción, sino que van a ser interacciones hidrofóbicas. Generalmente ese tipo de estructuras está en la parte interna de la proteína. O algunas veces, por ejemplo, otro punto que es como más tangible y lo vamos a trabajar en las próximas clases, en la membrana, la interacción de la membrana lipídica. Por ejemplo, los lípidos de membrana, pues todo eso es hidrofóbico y por eso no va a permitir el paso de agua a través de la membrana solita. Se va a necesitar un canal, un conducto acuoso. ¿Listo? Entonces es otro ejemplo. Digamos que ahí te doy 2 ejemplos a nivel biológico. Bien, hay otro punto, otro tipo de fuerza o interacción no covalente que son las fuerzas de Van der Waals. Estas fuerzas son unas fuerzas que ocurren entre moléculas no polares, o sea, apolares, o sea, que son hidrofóbicas, ¿bien? En este caso, lo que ocurre es que en esas moléculas puede ocurrir un dipolo transitorio. Cuando hablamos de dipolo transitorio es como que sea asimétrica en un momentico fugaz, como que la nube de electrones se ubicó por acá y generó ese dipolo transitorio, un pedacito parcialmente positivo y otro pedacito parcialmente negativo. Cuando eso pasa, entonces, y ocurre eso en 2 moléculas que son apolares, pues entonces ellas, y pues están bien acomodaditas, o sea, un lado positivo, otro lado negativo, y hay otro prerequisito acá. Primero, que se forme el dipolo transitorio. 2, que sean moléculas que tienen como igualdad de forma o que sean complementarias a la forma, como una llave cerradura, algo como esto, como para que pueda aumentar mucho más esa atracción. Y pues que ahí en ese punto ya se puede ya se podría dar esa interacción entre esas 2 moléculas apolares con dipolos transitorios. Entonces, otro punto importante para que estas puedan formarse de una manera adecuada es que esas 2 moléculas estén muy cerca, porque como ustedes comprenderán, un dipolo en este tipo de moléculas pues no va a generar una energía muy alta de atracción. Entonces, si no están cerca en la distancia precisa, es muy difícil que se pueda generar esa interacción de Van der Waals. Pero es otro punto de estabilidad también, se pueden dar ese tipo de estabilidades dentro de interacciones biológicas. ¿Bien hasta ahí? Dale. Un dipolo transitorio es la formación, vamos a imaginárnoslo así. Digamos que aquí tengo una nube de electrones en todo esto, es una nube de electrones, ¿sí? Y vamos a ver que dentro de esa nube de electrones, de pronto en algún momento se acumuló un poco de los electrones acá. Y lo mismo ocurrió por este lado, pero entonces los electrones están más para acá y para este lado pues dejaron esto solito. Podríamos decir que acá entonces hay
un dipolo transitorio, un pedacito que es negativo, pero entonces espérate, yo lo voy a hacer como más fácil de entender, que es como que acá entonces este sería un lado parcial positivo con carga parcial, perdón, negativa. Este pedacito que es donde está la nube de electrones. Aquí en ese punto podríamos decir que hay una carga parcial negativa en esta parte. Ay, Dios mío, bendito. Mírame. Podríamos decir que aquí hay una carga parcial negativa y hacia este lado hay una carga parcial positiva. Lo contrario para esta molécula, aquí hay una carga parcial positiva y aquí una carga parcial negativa. Si esto está cerca entre sí, en ese momento, en ese instante que ocurre el dipolo, van a unirse, ¿sí? Van a ahí estar haciendo una atracción electrostática. Pero eso es transitorio como su nombre lo indica, o sea que no todo el tiempo va a haber esa interacción de unión, va a ser transitoria la estabilidad. Pero vuelve y juega, si tengo una buena cantidad de moléculas, pues me va a dar una estabilidad en esa interacción un poco más fuerte, ¿sí? ¿Cómo influyen en la solubilidad de medios? ¿Cómo así? ¿Cómo así la solubilidad de medios? ¿Cómo eso afecta la solubilidad de una molécula en el medio? ¿O a qué te refieres? No me queda clara la pregunta. Isabela. Profe, pero igual esas moléculas siguen siendo no polares. Claro, son moléculas no polares. Ah, listo, la pregunta que no polares. Bueno, mi letra Pero entonces, ahí, o sea, ¿cómo quedaría una parte parcialmente positiva y la otra negativa? O sea, no entiendo ahí. ¿Por qué sucede? Porque acuérdate que cuando hablamos de electrones, los electrones no están quietos dentro de un átomo. O sea, ellos están en una interacción constante, imagínate eso moviéndose como un panal de abejas todo el tiempo. Entonces, fácilmente ellos pueden irse todos a acumularse en un lado y dejar el otro lado parcialmente positivo y volver el otro lado parcialmente negativo, sin querer decir que las capas de valencia no estén completas. Entonces, hay un alto dinamismo dentro de un átomo. No te imagines ese átomo como ahí en quietud, estático, no, porque así no es la realidad de esas dinámicas. Por eso es que se puede formar un dipolo transitorio. Ah, ok, profe. Pero eso sucede como en un momentico, o sea, donde la molécula queda así como con esa forma. Exactamente. Ok. Profe, ¿Listo? ¿hay factores que afecten este tiempo en el cual se vuelven dipolos transitorios? O sea, que se puede hacer más tiempo, se puede prolongar. Yo no te puedo decir que tengo ejemplos de eso. Te voy a responder esa pregunta digamos, con la lógica. Yo pensaría que sí hay factores que puedan aumentar la formación de ese tipo de dipolos en una molécula polar. Pero tienen que ser ambientales, tienen que ser algo ambiental que genere como esa atracción del tipo de los electrones hacia ese lado. Podría suceder. Eso yo creo que sí es posible. Santiago, ¿cuál es tu apellido? García. Con razón no te encontraba. Listo. O sea, pues ya te anoté. Isa, dale. Ya, profe, se me olvidó bajar la mano. Ah, dale, tranquila. Ven, alguien me hizo un comentario por acá, por la cosita de comentarios y se me fue. O sea, era una pregunta importante y se me fue. ¿Me recuerdan, porfa, la pregunta? ¿Qué era qué? Ah, ya me acordé, ya me acordé. Me estaba diciendo que qué tan fácil se dañaba el enlace, este tipo de enlaces en un medio polar, por ejemplo en agua. Pues facilísimo. Facilísimo por todo lo que hemos estado hablando. Primero, es un dipolo transitorio. O sea que eso fácilmente puede volverse pues digamos que los electrones se pueden redistribuir nuevamente y cuando se redistribuyen, pues daña ya la polaridad que se había formado en esa molécula transitoria. Esa polaridad transitoria que se había formado en la molécula, más bien. Entonces, si está en presencia de agua, estas atracciones electrostáticas muy fácilmente se pueden romper. Eso sí es algo que es claro. Entonces, todos estos enlaces no covalentes que hemos mencionado, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals, todas fácilmente en agua se pueden deshacer. ¿Listo?
Profe, pero esta última es solamente, digamos, solo se rompe fácilmente en agua o también hay otras sustancias en las que se pueda romper fácilmente. En una dilución polar puede pasar, que el agua no es la única, digamos, solvente polar. Entonces, sí, en cualquier solvente polar podemos tener problemas. O pues problemas no, porque no necesariamente la disolución de esos enlaces sea algo negativo para el proceso. Entonces, sí se pueden disolver esos enlaces fácilmente en soluciones polares. ¿Listo? Ok, vamos entonces a avanzar. Por acá vamos a hablar entonces de otras cositas. Aquí, entonces yo les pedí a ustedes, que fue como la primera preguntita del taller, hacer un cuadro comparativo donde incluyan los diferentes tipos de enlace, la definición, los subtipos, características y que incluyeran un ejemplo de cada enlace que ustedes encontraron en el texto. Me gustaría saber un ejemplo nomás, un ejemplo que ustedes hayan hecho con base en lo que acabamos de ver acá, rápidamente. ¿Alguien que quiera compartir esta parte? Yo, profe, yo la comparto. Dale, Ana. ¿Quieres compartir pantalla o quieres mencionarlo solamente? Pues si quieres comparto pantalla, no tengo problema. Dale. Es así súper rápido. Sí, sí, sí. Ahí creo. Tienes que habilitar la opción, profe. Ya, dale, ahí estás. Listo. ¿Ahí se ve bien, profe? Sí, ahí se ve. Súper. Entonces, pues acá puse así los covalentes, polares, apolares, y dentro de los no covalentes, pues tenemos los iónicos, los de hidrógeno, que pues aquí era lo que decía ahorita mi compañera del FON, la verdad, súper chévere. Súper. Y aquí las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Me encanta. Bueno, aquí solamente como para retroalimentar un poco, me parece interesante tener esto aquí presente y es que acá en esta parte donde hablas de polares, pues digamos que son moléculas, ¿no? Este no es el tipo de enlace. Entonces, más bien el enlace covalente va a trabajar o se va a hacer principalmente, pues, con moléculas polares. Las apolares, cuando hablas de apolares, estás hablando de un tipo de molécula, ¿listo? Pero no un enlace. Listo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Súper, entonces nada más eso. Pero genial, muy bien. Bueno, espero que todos hayan hecho algo así y si no lo han hecho, pues esta es la oportunidad para que después de la clase, entonces hagan el recorderis y estos tipos de enlace, pues les queden claro de una vez. ¿Listo? Muchísimas gracias, Ana. Vamos entonces a retomar. Bueno, quería ver un ejemplito. Este ejemplo me gustó mucho. Voy a volver por acá entonces y vamos a avanzar. Ahí ya con ese comparativo que Ana nos compartió, creo que damos cierre a esa primera parte de enlaces. Vamos a avanzar a otra parte y ya es explicar, es definir esas propiedades del agua que le permiten mantener la vida. Y aquí sí los quiero escuchar un poco a ustedes. Quiero escuchar 3 comentarios con relación a eso. Gabriela. ¿Gabriela o Gabriel, profe? ¿Cuál de los dos? Gabriel, no, qué pena contigo, leí mal el nombre. No, Gabriel. pues en CARP, como que la manera en la que ellos lo explicaron es que habían como 3 elementos o como 3 cosas que hacían que el agua pues permitiera mantener vida. Y la primera es que el agua como que gracias a su asimetría, digamos que permite con su estructura pues la formación de moléculas biológicas y el mantenimiento de la vida. Entonces, lo primero es que es asimétrica. Y esa asimetría facilita el proceso. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Vamos con José Alejandro. Complementa entonces el comentario de Gabriel, porfa. También hay que tener muy en cuenta que los átomos de la molécula pues son muy eficientes para formar los enlaces de hidrógeno que son pues muy comunes y altamente necesarios en el cuerpo. Perfecto. A mantener como pues todo. Entonces, además de que son asimétricas, los hidrógenos y pues también los oxígenos pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Entonces, eso también ayuda mucho en el proceso. Muy bien, muchas gracias, José. Alejandro Saavedra. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien. Complementemos esa última parte. ¿Qué otra cosa podemos decir con relación al agua porque es importante, porque mantiene la vida?
había uno más, que es que cada uno de los dos enlaces covalentes pues estaba altamente polarizado. Y para cerrar, como porque solamente habían 3, para cerrar es que yo encontré pues en el texto que las 3 propiedades que mencionaron o las 2 propiedades que mencionamos hacen posible que existan puentes de hidrógeno. Y eso es básicamente, como dijo mi compañero, lo que genera la vida, básicamente para lo que sirve. Entonces, digamos que el complemento de la simetría de la molécula y los enlaces covalentes altamente polarizados facilitan ese proceso que es como el más importante. Perfecto. Muy bien, vamos a parar ahí para participación. Voy a avanzar entonces. Entonces, claramente lo que ustedes estaban mencionando en este punto. Uno de los puntos es la asimetría y está dada por esto, unos átomos de oxígeno con unas cargas parciales positivas fuertes, un átomo electronegativo con una carga parcial negativa también bastante fuerte que le permite hacer estos puentes de hidrógeno entre ellas mismas. Entonces, esa asimetría le permite por acá unirse a otras moléculas de agua o hacer pues interacciones con otro tipo de moléculas. Entonces, esa posibilidad de hacer esos puentes de hidrógeno facilita mucho la interacción. Es importante, no sé si alguna de las personas, Mariana, ¿tú tienes algún comentario que podamos como adicionar en este punto? ¿Algo nuevo? Mariana Lozada. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Es que hay 2 Marianas. Ah, con razón. No, Lozada, tú. Mariana. Dime, profe. Cuéntame, ¿tienes algún comentario de pronto adicional a lo que han comentado tus compañeros con relación a la pregunta? Profe, pues yo también tenía eso, pues de que el agua es la molécula asimétrica, porque pues tiene el oxígeno en un extremo y los 2 átomos de hidrógeno en un extremo opuesto. Y pues que es, o sea, que los 2 enlaces covalentes son polarizados altamente. Y los 3 átomos de una molécula de agua son eficientes para formar enlaces de hidrógeno. Pues había puesto eso, que fue lo que leí. Ah, listo. No, entonces estamos bien. Entonces, bueno, lo que quiero comentarles con esta parte es que Dime. ¿Podría agregar? Ay, ¿qué? Dime. ¿Podría agregar otra cosa? Claro que sí. Dale, Isa. Dale. Pues, como todos sabemos, pues el agua es un líquido que construye la estructura insoluble de la célula y también es un reactivo producto que protege la célula pues de muchas maneras, pues por ejemplo como el calor excesivo, el frío o cuando hay radiación. Y pues crea, pues a lo que pues creo que ya lo dijeron, lo de los puentes de hidrógeno, que pues crea con las moléculas orgánicas que tienen pues grupos polares. Perfecto. Y también que es una molécula anfótera. Eso es importantísimo. Y eso lo vamos a hablar. No lo voy a tocar ya, pero sí lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de los buffers. Pero dinos de una vez que para ti, ¿qué es anfótero? Que sirve como ácido o base. Perfecto. Muy bien, Isa. Genial. Eso lo retomamos ahorita. Muchísimas gracias. Profe, ¿le puedo agregar algo ahí a ella? Pues Dale, ella mencionó lo de la célula, que o sea, que es un componente importante de la célula y pues también es importante saber que es el medio por el cual se transportan las sustancias a través de los compartimentos de esta, ¿no? Muy bien. Sí, claro, el agua tiene un componente altísimo la célula tiene un componente altísimo de agua y es prácticamente el medio soluble que tenemos dentro de los organismos biológicos. Que ahí vamos a tener que tener amortiguadores, como lo vamos a ver más adelante, pero que sí es el medio, pues, por medio del cual se mueven moléculas y ocurren los procesos biológicos. Laura. Profe, que el agua por sus propiedades puede disolver más tipos de sustancias que otros compuestos y determina la estructura biológica, la estructura de moléculas biológicas y sus tipos de interacciones. Perfecto. Y también que puede establecer interacciones débiles con muchos tipos diferentes de grupos químicos. Laura, precisamente acabas de hacer el comentario adicional a los que nos han compartido ahorita. Ese comentario que acabas de hacer es el que me ayuda y era algo que quería escuchar, que quería inducir que me contaran, por eso como que les pregunté ahorita,
con relación a la importancia también del agua, además de lo que ustedes ya han comentado, lo que menciona Laura ahorita, es que el agua puede hacer una interacción directa con las proteínas o con cualquier molécula en la cual que ella esté disolviendo o que esté solubilizada en el agua y puede cambiar la estructura de la molécula. De ahí la importancia de que hayan buffers, de ahí la importancia de que haya una neutralización o una, digamos, unas condiciones adecuadas para que el agua no destruya una molécula o pueda afectar un proceso biológico. Entonces, como el agua es un disolvente universal, como lo está comentando por acá Isabela Giraldo en el chat, pero bueno, me lo compartió de manera privada, pero Isabela nos cuenta que este es un solvente universal y permite crear diferentes soluciones necesarias para los organismos. Entonces, por un lado permite hacer esas soluciones diferentes, pero por otro lado, también puede afectar la estructura de las moléculas a raíz de que tenemos, acuérdense, a ese átomo electronegativo, que es el oxígeno, interactuando allí. Entonces, eso es bien importante para entender esas propiedades del agua, que creo que ustedes ahí, con lo que me han contado, la tienen súper clara. Entonces, vamos a entrar a Menti, 2704471 es el código, y aquí ya viene como más participación, un poco más de participación. Entremos, somos en este momento 39 personas. Me faltan 9 personas más. Espero un momentico y arrancamos. Listo. 4 más. $35, $36, $37, $38. Me falta una sola persona. Bueno, voy avanzando. Entonces, la pregunta aquí es una pregunta súper sencilla. En una dilución de sal de mesa con agua, ¿qué tipo de enlaces se forman? Muy bien. Súper. Entonces, fíjense acá la respuesta. La mayoría nos dijeron enlaces iónicos. Recordemos una solución, pues por ejemplo, cloruro de sodio, es una sal y ella está estabilizada por enlaces iónicos. Cuando ella entra al agua, muy fácilmente se disuelve porque el agua, pues como hablamos, ese átomo electronegativo del oxígeno, va a hacer que ella se pueda separar. Por lo tanto, quedan 2 iones libres en el agua, por un lado el sodio y por el otro el cloro. En ese cloro de sodio, el cloro y el sodio. A partir de ahí, entonces, esos 2 iones que quedan libres pueden seguir haciendo interacciones iónicas con otros tipos de átomos. Entonces, en este caso, no se formarían enlaces covalentes, tampoco fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué? Porque acordémonos que las fuerzas de Van der Waals se harían cuando tenemos moléculas polares. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Para todos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, dijiste que las fuerzas de Van der Waals es con polares o apolares. Apolares. Ah, ok. Gracias. Listo. Listo. Entonces, vamos por acá. La otra pregunta que teníamos del taller es defina qué es un ácido, una base y un buffer, que era lo que nos estaba comentando ahorita Isabela. ¿Por qué son importantes los buffers en los organismos vivos? Y la otra pregunta es, ¿qué relación existe entre una base y un ácido conjugado? Entonces voy a escuchar por acá, creo que primero me levantó Valeria Luna, la mano. Hola, profe. Hola Valeria, cuéntanos, la primera parte, ¿qué es un ácido, una base y un buffer? Un ácido es una molécula que es capaz de donar un ion de hidrógeno. Una base es cualquier molécula que sea capaz de aceptar un protón. Y los buffers son como un sistema de tampón.
y estos impiden la variación del pH cuando se añaden pequeñas cantidades de iones. Ok, muy bien. Ya. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Les digo porque esta reacción es importante. Dale, claro. Y son muy importantes en los organismos porque las células son susceptibles al cambio en el pH del cuerpo, entonces necesitan un sistema que lo pueda regular para poder sobrevivir. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Valeria. Voy con Sofía Rojas para la segunda pregunta. ¿Qué relación existe entre una base y un ácido conjugado? Hola, profe. Hola. La relación es que cuando una base acepta un protón, forma un ácido denominado el ácido conjugado. Ujú. Y viceversa. Sí, profe. Listo. Entonces vamos a revisar acá. Cuando hablamos entonces de un ácido, una base y un buffer, pues básicamente un ácido libera protones, una base acepta los protones y el anfótero, como nos lo explicaba Isabel ahorita, pues tiene la posibilidad de actuar como ácido o como base. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del agua, el agua es un anfótero y por eso es un ejemplo chévere aquí, y es que él como ácido puede liberar un ion hidrógeno y luego pues va a producir agua. Pero él también como base puede recibir ese protón y pues viceversa. Se va a mover. Como nos lo acaba de explicar Valeria, entonces un ácido conjugado es una base que acaba de liberar, de recibir un protón. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a tener un ácido conjugado o una base conjugada dependiendo de la función que tengan. Y en eso consisten entonces los buffers. Los buffers son importantes, como nos lo comentaba también ahorita Valeria, es que las soluciones biológicas pues necesitan tener una regulación en términos del pH, de la acidez de la solución. El pH está medido en concentración de hidrogeniones, ¿qué tantos hidrogeniones tenemos en esa solución? Esos hidrogeniones pues van a volver el medio más ácido o más básico. Entonces es importante porque eso altera los procesos tanto a nivel estructural de las moléculas que están disueltas en ellos, como puede alterar pues entonces ya el proceso en sí a nivel metabólico, ya sea que se procese una proteína o no se procese, o el metabolito se procese o no se procese, debido a el medio en el que ellos están. Entonces es muy importante controlar todo ese ambiente biológico y normalmente a nivel biológico siempre se tienen unos buffers. En nosotros, en los seres humanos, ¿cuál es el buffer que se utiliza? ¿Qué buffer hay en nuestro organismo, en nuestra sangre? Isabela, vamos a ver, espérate. Voy con alguien que no haya participado por acá. Botero, Daniela Botero. ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer, digamos, un buffer en nuestro organismo? Profe, o sea, ¿buffer en nuestro organismo? Sí, ¿cuál sería? O sea, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, nos dan un ejemplo de la sangre que está tamponada por el ácido carbónico. Exactamente, eso. Y iones de bicarbonato, entonces ayudan a que el pH sanguíneo se mantenga en un pH como, pues, como en neutro, pues, como 7.4, que es más tirando como a básico. Eso. Pero pues igualmente está Profe, como neutro. La saliva es como el ejemplo más claro. La saliva también podría, todas las soluciones, pero la saliva no es un buffer. Entonces. No es un buffer, es una solución que ya está regulada, digamos, en su pH, pero él no es un buffer en sí. ¿Recuerda que un buffer? Yo tenía entendido que sí. Bueno, tengo que revisarlo. Para mí no es un buffer, pero pues podría ser. No lo tengo en mi cabeza como que sea un buffer. Profe. Es una isotónica, ¿no? ¿Es una qué? Es una solución para regular el volumen de las células, no tanto para... Para el pH no. Para el pH no. O sea, pero también la saliva, en sí también la saliva tiene la capacidad de neutralizar ácidos a través de unos microorganismos o algo así. Pero es diferente, es decir, cuando nosotros hablamos de un buffer es que es una solución que es anfótera, es una solución que puede ser una base o un ácido conjugado y que mantiene el pH de la solución. Entonces, la saliva es una solución que nosotros producimos, pero va a tener un pH determinado, que puede tener
digamos, una interacción con microorganismos, pH 6.4, es más básico, pero no quiere decir que ella vaya a regular el pH ahí en ese caso. ¿Me hago entender? O sea, ella está regulando, tiene regulado su pH, pero no es ella quien lo regula directamente. ¿Me hago entender? O sea, a nivel fisiológico hay otras reacciones que ocurren allí que permite hacer el proceso. Y el plasma sanguíneo, claramente dentro del plasma sanguíneo tenemos el ácido carbónico, que es el que ayuda a regular. Es como el que funciona de buffer en todo el organismo. ¿Me hago entender? Pero no Profe, quiere decir... en la sangre lo del sistema del buffer, ¿no sería como lo de la hemoglobina? No, la hemoglobina transporta oxígeno. Ah. Ujú. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí estamos hablando del ácido carbónico que está funcionando como un anfótero también en la sangre, que es una solución amortiguadora. Entonces, lo que ayuda es precisamente a mantener ese ambiente del proceso celular o biológico, ya sea ácido o ya sea básico. Generalmente es neutro, pero puede estar en ambos estados, digámoslo así, dependiendo del proceso biológico que se tenga. Por ejemplo, en los lisosomas, que lo vamos a ver más adelante, el medio es un pH ácido y tiene que mantenerse ácido y tiene que acidificarse, y un buffer debe mantener ese pH a una acidez alta. ¿Listo? Entonces, depende del proceso biológico. Bien. Vamos a ir cerrando. Vamos a dejar hasta ahí porque ya llegamos a los átomos de carbono, que ya es como un tema, pues no diferente completamente, pero ya nos salimos un poco de la información. Quisiera que podamos llegar a este punto, pues la próxima clase ya avanzamos con lo que nos falta de este tema. Quisiera como hacer una recapitulación de lo que acabamos de ver, como para ir cerrando la clase e ir escuchando algunas dudas adicionales que ustedes tengan sobre esta primera parte que hemos hablado. Recordemos entonces que lo que hemos visto en clase hoy ha estado relacionado con las bases químicas de la vida, enlaces, tipos de enlaces. Hemos hablado ya del pH del agua, también de esas propiedades del agua que le permiten hacer interacciones. Y quiero escuchar a Juan Fernando por acá, que me levantó la mano. Juan, cuéntanos. Yo tengo una preguntita con las soluciones buffer. En este caso, ¿no es cierto que el ácido y su par conjugado, su base conjugada, normalmente uno es fuerte y el otro es débil, ¿no? Porque la gracia es que el uno capte y el otro no se demore mucho más en liberar, ¿no? Era para confirmar eso. Ah, sí, súper. Ajá. Listo. Sí. Gracias. Bueno, súper, Juan. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras dudas tenemos? Ana. Profe, cuando tú hablabas que para mantener las condiciones de pH normales y que esto no fuera a dañar las estructuras de ciertas moléculas, ¿eso tiene que ver, por ejemplo, con la desnaturalización de ciertas proteínas en pHs muy extremos? Claro, incluso del ADN, de los ácidos nucleicos, exactamente, a eso se refiere. Vale, gracias, profe. Listo. ¿Qué otras dudas tenemos por acá? Muy bien. Entonces, oye, no soy capaz de bajar la mano de Juan. Bueno, ya la bajo. Listo. Bueno, entonces vamos a dejar la clase por hoy hasta acá.